Vamos a empezar. Hola Nayeli. A ver, Buenas noches. Sam, su cámara. A ver, quien está sin cámara encendida los mandamos a sala. Choque. Yaire, Amana. Profesor, en esta oportunidad no pueden encender mi cámara. Tengo fallas. Ya. Silver Meneses, Camana, Yaire. A ver, chicos, su cámara, por favor. A ver, Silver se va. ¿Quién más? Yaire no quiere prender su cámara, se va. Yaire también se va. Profesor, buenas noches. Hola. No voy a poder activar la cámara. Ayer le comenté sobre el internet. Esta semana voy a arreglar eso. Ya. Gracias. Ok. Camana, tu cámara. Ok. Empezamos. Bueno, seguimos hablando del tema del inventario. Hablamos anteriormente sobre la clase. ¿Por qué me mandaron sus correos más allá de las 10 de la noche? Si quedamos en que lo tenían que mandar a las 10 de la noche, ¿por qué no lo han enviado? Hasta hay una que me ha mandado a las 11 de la noche. ¿Quién puede haber mandado a las 11? Todavía no los he revisado. Ya, porque eso va a sumar para las evaluaciones. ¿Ya? A ver, chicos. Nos quedamos en el método ABC. En esta oportunidad vamos a hablar lo que es el método PEPS. ¿Ya? El método PEPS significa... A ver. Significa primero en entrar o primero en salir. O primeras entradas, primeras salidas. Como su nombre lo dice, consiste en que los primeros artículos que ingresaron a nuestro almacén sean los primeros que se retiren para su venta o producción. Así se evitará que los productos perecibles o aquellos que tengan fecha de vencimiento más próxima caduquen, ya que tendremos registrados que dichos productos serán los primeros en ponerse a la venta, generando así un movimiento oportuno de nuestras mercancías. Este tipo de método necesita ser supervisado a través de una plantilla en la que se pueda estipular el total de movimientos actualizados del almacén.
Hay que tener en cuenta que no necesariamente utilizar el método PEP significa que el producto más antiguo sea el que se vaya a vender primero, pero el costo asociado al inventario que se compró primero es el costo que primero se va a contabilizar en su venta. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo del método PEPS. A ver, necesito que presten atención, enciendan sus cámaras porque después no voy a dejar ejercicios de este. Si no han entendido, no me preguntan, no les va a salir mal. ¿Ya? A ver. Tenemos un inventario inicial de 10 unidades de 5.000 soles cada uno. Vamos a ponerle 5.000 soles cada uno. El día 1 se compra 5 unidades de 6.000 soles cada uno. El día 2 compra 8 unidades de 5.500 cada uno. El día 3 vende 17 unidades. El día 4 compra 10 unidades a 6.200 cada uno. ¿Ok? El registro de las compras y la venta en el Cardex sería así. En el día 0 tiene un inventario inicial de 10 unidades por un costo de 5.000 soles. Entonces el saldo que tenemos en ese día son 10 unidades con el precio de 5.000 cada uno, que serían 50.000 soles cada uno. El día 1 se compra 5 unidades por el precio de 6.000 soles. Entonces tu saldo ya no sería 10, sino serían 15. Y ya no serían 30, sino 80.000. Porque se suman los 30.000 de ese momento. ¿Sí? Se suma el saldo en unidades y el saldo en valor. El día 2 se compra 8 unidades ya a 5.500. Entonces, tu saldo ya no sería 15, sería 23. Y tu valor, el saldo de valor ya no sería 80.000, sino sería 124.000. El día 3 se vende 17 unidades. Se vende 17 unidades. Entonces, aquí donde se utiliza el método PEPS, que son las primeras entradas, las primeras salidas. Se refiere a que vas a vender las primeras mercaderías que tuviste en un principio. ¿Ok? El día 3 se vendieron 17 unidades, entonces se vendieron 10, coges 10 del inventario inicial que valían 5.000, coges 5 que valdrían 6.000 y coges 2 de los 8 que valdrían 5.500. ¿Ok? Entonces, en unidades te vas a quedar con 6 unidades, pero en valor vas a tener 6 unidades de 33.000 soles. ¿Sí? El día 4 se compra 10 unidades a 6.200, entonces tu saldo sumaría 16 unidades por 95.000 soles. ¿Ok? Entonces, la explicación es así, la siguiente. Lo primero que se advierte es que cada compra se registra común y corriente según la cantidad de unidades compradas y el precio pagado por cada uno. Por ejemplo, en el día 1 se compraron 5 unidades de 6.000 cada uno, de manera que el total de la compra suma 30.000. Lo que genera un nuevo saldo así. Saldo en unidades, saldo inicial 10 más compra de 5 son 15 unidades. Saldo en valor sería el saldo inicial de los 50 más los 30 serían 80.000 soles. El asunto se hace un poco complejo cuando se hace una venta, pues primero se debe dar salida a las primeras unidades que ingresaron y esas no alcanzan para cubrir las vendidas, entonces se toma de la siguiente compra y así sucesivamente. En un ejemplo, hacemos una venta de 17 unidades, a las que se le dan salida del inventario en el orden que ingresaron. Se sacan los primeros 10 del inventario inicial, se sacan los primeros 5 de la primera compra, se sacan de la segunda compra que habíamos comprado 8, se sacan 2 para completar los 17.000. Entonces, el valor de salida, el saldo en valor sería 91.000 soles. ¿Ya? El costo de venta suma 91.000 soles, que es la suma de lo que se pagó por cada producto cuando se compró. Como se observa, para vender las 17 unidades se da salida primero a las que primero ingresaron, que son las del inventario inicial, y como de esas solo habían 10,
las otras se sacan de la siguiente compra. Y como solo habían 5 de esa compra, entonces las otras para completar sacamos 2, ¿no? Para completar los 17. Una vez se da salida a la venta, se determina el nuevo saldo y como ya se retiraron las primeras compras, en el inventario quedan las últimas que se compraron. Antes de la venta teníamos 23 unidades y como se vendieron 17 unidades, el saldo luego de la venta es de 6 unidades y todas corresponden a la última compra que se hizo por 5.500. Cada unidad, de modo que el saldo en pesos o en monto en soles es de 33.000. ¿Ya? Seguidamente se hace una compra por 10 unidades a 6.200 cada uno. Serían 62.000 en total. De modo que el nuevo saldo es de 16 con un valor de 95.000 soles. Los 33 que quedaron y los 62.000 que hemos comprado que se suma de la última compra. Y así se hace con cada compra y cada venta de manera que siempre se tiene el saldo tanto en unidades como en valor total de inventario. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo volvemos a explicar? ¿Tienen alguna duda? ¿Está bien? Si nadie no me pregunta, seguimos con el ejemplo. Este ejemplo lo van a resolver igual que el día de ayer. Van a tener hasta las 10 de la noche para resolverlo. ¿Sí? ¿Puedo volver a explicar? Ya. Tenemos esta compra, tenemos este inventario. Empezamos con un inventario inicial de 10 unidades a 5.000 soles. El día 1, 2, 3 y 4 se compra y se vende. ¿Ok? Entonces, el cuadro que se va a plasmar estas compras, este inventario, sería así. La fecha, día 0, día 1, día 2, día 3 y día 4. Concepto, inventario inicial, compra, la venta y la última compra. En el día 0 se dice que se empezó con un inventario inicial de 10 unidades. Que estas 10 unidades, cada uno vale 5.000 soles. Entonces, acá dice un cuadro de entradas, un cuadro de salidas. ¿Ok? Entonces, y un saldo. El saldo dividido igual en unidades y dividido en valor, o sea, en precio. En el inventario número 1, dice que se tiene 10 unidades al precio de 5.000 soles, que serían 50.000 soles. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ya. El día 1 se compra 5 unidades más. Pero ya no lo compraste a 5.000, sino lo compraste a 6.000. ¿Ya? Entonces, el saldo ya serían los 10 más los 5, serían 15. ¿Correcto? Y en valor sería, de los 5 unidades a 6.000 serían 30.000. Sumados con los 80, sumados con los 50 serían 80.000. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. El día 2 se vuelve a comprar 8 unidades. Ya no lo compras a 6.000 ni a 5.000, lo compras a 5.500. Entonces, de tu saldo que tenías 15 unidades, ahora has sumado 8 más, serían 23.000. Perdón, 23 unidades. ¿Sí? 8 por 5.500 más los 80.000 serían 124.000. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se ve. ¿Ok? Dice, el día 3 vendimos 17 unidades. ¿Sí? Entonces, este método se llama PEPS porque se mueve en el inventario las primeras entradas, las primeras salidas. Lo que compraste primero son los primeros en salir. En ventas, ¿no? Obviamente. Dice que vendimos 17. En total tenemos 23 unidades. Si vendemos 17 nos van a quedar 6. ¿Ya? Pero ¿cómo vendemos? ¿Cómo se mueve el inventario? El inventario se mueve de la siguiente manera.
En el primer día, en el día 0, cogemos los 10 de ahí. Entonces, ya ese inventario de 10 unidades se quedó en 0. El día 1, cogemos 5, también se queda en 0. Y el día 2, para completar a los 17, el día 2 compramos 8, pero para llegar a los 17 solamente vamos a utilizar 2. ¿Correcto? Entonces, si agarramos 10 en ese momento que valían 5.000, son 50.000. Agarramos 5 que en ese momento valían 6.000, serían 30.000. ¿Ok? Van 31.000. Y agarramos 2 de 5.500, suman los 33.000. ¿Ya? Entonces, tu saldo va a ser, te van a quedar 6 unidades por el precio de 33.000 soles. ¿Sí? Y el día 4 volvimos a comprar, porque nos quedamos ya sin stock, volvemos a comprar 10 unidades más, pero ahora lo compramos a 6.200, que serían los 6 que te quedaron, más los 10 que han entrado nuevo, serían 16, y la multiplicación de 10.000 por 6.200 sumado a los 33.000 serían 95.000. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Qué dicen? ¿Mejor? La última parte es que no la entiendo, profesor. La última parte del día 4. El día 4, ya. El día 4, como vendimos 17, casi el 80% de nuestra mercadería, ¿ya? Necesitamos abastecer, ¿no es cierto? Entonces volvemos a comprar 10 unidades, pero por el precio de 6.200. Tú sabes que si tú compras en la vida real, a veces el precio de lo que compras está un sol, mañana está 2 soles, pasado son 50 o pasado 80, 50, entonces varía, ¿no? Entonces, el día 4 nos quedamos con 6 unidades de las 17 que nos quedaban con 6 unidades y en valor nos quedábamos 33.000. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Dónde salió los 6 y dónde salieron los 33? Ya. Entonces, volvemos a comprar mercadería, entonces se llena nuestro inventario con 10 unidades más que valen 6.200. La multiplicación de 10 por 6.200, ¿cuánto es? 62.000, ¿correcto? Más los 33.000 que quedaron por esos 6, ahora va a sumar 95.000 soles por los 16 unidades que ahora tenemos o que final quedaron en nuestro inventario. ¿Sí? Entonces, el análisis de este inventario que normalmente, este análisis antiguamente era el análisis que ese método se usaba, ¿ya? Para que no pierdas, para que en el momento de tu hacer un análisis contable en valor, si tú te das cuenta, el valor, el dinero en el tiempo es distinto. Tú empezaste con 5.000, de ahí compraste a 6.000, de ahí compraste a 5.500. Entonces, al momento que tú realices un análisis de cuánto gastaste y cuánto invertiste en la venta de un producto, lo vas a ver ahí, con este método. ¿Ya? Antes hacía, el Cardex era eso. El Cardex, si alguien estaba alguna vez en el tema de inventarios, era lo que se usaba antiguamente. Y se usaba manual, imagínense. Ahora con los sistemas, con los software que venden, se sigue usando este método PEPS en algunas empresas chicas, medianas, ¿ya? Porque en empresas mucho más grandes donde el volumen de inventarios es mayor, ya no se utiliza este método por un tema de rapidez. Pero con este método se usaba para obtener una mayor rentabilidad, para saber cuál era la rentabilidad que tú tenías, ¿no? Ahí está la explicación, lo que hemos visto. Y este es un ejemplo que se va a dejar igual para que lo resuelvan ustedes. El 4 de marzo se compran 215 unidades por un precio de 110. El 8 de marzo se compran 400 unidades por un precio de 100.
El 17 de marzo se venden 590 unidades por un precio de 240. El 22 de marzo se compran 200 unidades a un precio de 105. El 30 de marzo se venden 175 unidades a un precio de 210. ¿Ya? Esto va a estar, mejor lo vamos a dejar como tarea. Ya, esto lo vamos a poner en la tarea para que tengan una semana para que lo resuelvan. Le voy a ayudar con este cuadro. Este es el cuadro que se va a usar y ahí están los conceptos para que solamente ustedes pongan el valor. ¿Ya? Lo graban, lo copian o bueno, ya los ven en el video. Entonces, en la clase anterior teníamos que haber terminado hasta aquí, un ejemplo de tanto el método ABC como el método PEPS. ¿Ya? Entonces, seguimos con lo que indica el sílabo, la cantidad económica de pedido, la cantidad económica de orden. ¿Ya? La cantidad económica de pedido es una de las herramientas que se utiliza para determinar el monto óptimo de pedido para un artículo de inventario. Teniendo en cuenta los diferentes costos financieros y de operación, determina el monto de pedido que minimice los costos de inventarios de la empresa. Este es un análisis ya un poco más estadístico, económico, porque acá ya se utilizan cuadros y estadísticas un poco más fuertes. Pero ¿qué determina? Determina el monto óptimo de pedido. O sea, vamos a analizar con esta cantidad económica qué cantidad, dependiendo del flujo de venta y el movimiento de tu inventario, qué cantidad de pedido de un determinado artículo, insumo o materia prima vamos a comprar o vamos a adquirir, teniendo en cuenta los diferentes tipos de costos financieros y de operación que incurren en la compra de estos productos. ¿Ya? Entonces, esta cantidad económica de producto de pedido se basa en tres supuestos. El primero es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los artículos que se encuentran en el inventario. Quiere decir, la empresa o ustedes como administradores deben conocer la utilización de los artículos que van a ser usados para la fabricación de la materia del producto final o de los productos que ustedes pueden vender. ¿Okay? Segundo, la frecuencia con la cual la empresa utiliza el inventario no varía con el tiempo. ¿Ya? Siempre va a ser, en el tiempo va a ser perenne en la frecuencia con la cual vas a utilizar este tipo de inventario. Por último, que los pedidos que se colocan para reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto en que los inventarios se agotan. Tenemos que saber solicitar o hacer un pedido a tus proveedores los productos que tú estás usando y que en un determinado momento no te encuentres sin ellos. Vas a tener, por eso le digo, van a tener que ustedes conocer el movimiento de su empresa para solicitar estos productos antes que se agoten. Porque normalmente los errores que siempre incurren en esto es que piden los productos cuando ya te queda casi nada. Entonces, eso tampoco no es así, porque esto lo que va a conllevar es que se te acaben en un determinado momento, te juegues ese riesgo de que se te acaben en un determinado momento y ya te quedes sin ese producto. ¿Y qué vas a obtener? Que el cliente ya no va a comprar. Vas a obtener fuga de clientes insatisfechos. Entonces, los costos básicos de la cantidad económica de pedido, dentro de los costos que se deben tener en cuenta para la implementación de este modelo están los costos de pedido, que son los que incluyen los costos fijos de oficina para colocar y recibir un pedido, o sea, el costo de preparación de una orden de compra, procesamiento y la verificación contra entrega. Estos se expresan en términos de gastos o costos por pedido. Cuando ustedes realizan un costo de un pedido, siempre va a haber un costo
en esa compra, en el procesamiento y la verificación de la entrega. ¿Ya? Costos de mantenimiento del inventario. Son los costos variables unitarios de mantener un artículo en el inventario por un periodo determinado. Entre los más comunes se encuentran los costos de almacenamiento, los costos de seguro, los costos de deterioro, la obsolescencia y el costo de oportunidad. Estos son expresados en términos de costos por unidad por periodo. Siempre, cuando tú tengas un inventario, siempre va a haber un costo por decirlo así, que se encuentra tu producto en ese inventario. Si bien es cierto, es tuyo tu almacén, pero dejarlo ahí, hay un costo que se manifiesta, se expresa en dinero. ¿Ya? El costo de almacenamiento también hay un costo por eso, hay un costo por el seguro, seguro contra incendios, seguro contra robos, hay un costo de deterioro, vas a perder esa mercadería, de repente la puedes perder no al 100%, al 50%, la oferta, le haces un descuento, entonces todo eso genera un costo. Los costos totales es que se determina en la suma del pedido y de los costos de mantenimiento del inventario. Su objetivo es determinar el monto de pedido que los minimice. Los costos totales, bien es cierto, como dice la palabra, es la sumatoria de todos los costos. ¿Cuánto te cuesta desde el momento en que tú haces un pedido de un producto al tenerlo en tu almacén puesto? ¿Ya? Las fuentes de financiamiento. Ese es otro punto de lo que tocamos, lo que toca hoy día. La fuente de financiamiento de la empresa es toda aquella vía que utiliza la empresa para obtener los recursos necesarios que sufraguen su actividad, ¿no? Uno de los grandes objetivos de toda empresa es su supervivencia, y para garantizar su continuidad deberá proveerse de recursos financieros. Así, la fuente de financiación serán los medios que utiliza la firma o la empresa para conseguir fondos. ¿Qué es la fuente de financiación? Viene a ser el recurso que utiliza la empresa para buscar financiación para la supervivencia de la misma. Esta financiación, para que la empresa pueda mantener una estructura económica, es decir, sus bienes y derechos, serán necesarios unos recursos financieros. Este tipo de recursos financieros se encontrarán en el patrimonio neto y en el pasivo. Otra de las finalidades de la fuente de financiación será conseguir los fondos necesarios para lograr las inversiones más rentables para la empresa. Ya hemos visto en las clases anteriores que se puede necesitar o se llega a solicitar préstamos de repente financieros o no financieros, ¿ya? Para que ayuden a tu empresa. Obviamente que esta ayuda para la empresa es para incrementar el volumen de las ventas, ya hemos visto todo eso, ¿verdad? Incrementar de repente la compra de mercadería para elaborar más productos, puede ser contratar más personal para vender más, ¿ok? Todo eso sirve de la fuente de financiamiento, ¿ya? Fuentes del financiamiento en el balance. En el balance de una empresa se recogen las distintas fuentes de financiación. Podemos encontrar dos grandes grupos, el patrimonio neto y en el pasivo. Todo el financiamiento de una empresa se va a registrar ahí, en el patrimonio neto y en el pasivo. En el patrimonio neto son los recursos propios de la empresa, las aportaciones de capital de los socios, las reservas y los beneficios no distribuidos. ¿Quiénes son los beneficios no distribuidos? Por ejemplo, antes de que se reparten las utilidades, se puede incrementar el recurso de financiación en la compra de más capital. El pasivo recoge las obligaciones de la empresa como los préstamos bancarios, las deudas con proveedores o las deudas con las haciendas, o en este caso la hacienda se refiere a las instituciones públicas, a la SUNAT o a otro tipo de entidad. La financiación puede ser externa o autofinanciación, ¿no? A la hora de buscar recursos para sufragar la actividad de la empresa, surge una gran pregunta. ¿Acudimos a fuentes de financiación ajenas o nos financiamos por nosotros mismos? La decisión que se tome condicionará el futuro de la empresa y su independencia. Si optamos por la autofinanciación o financiación interna, recurriremos a los recursos propios.
La empresa gozará de mayor independencia al no depender de capitales ajenos. Sin embargo, sus inversiones serán mucho más limitadas. Por otra parte, la autofinanciación permitirá que la empresa evite pagar los onerosos intereses que generan las deudas con terceros o con las entidades financieras. En el lado opuesto nos encontramos con la financiación externa. En ella se encuentran los créditos, préstamos, descuentos comerciales, la emisión de obligaciones en el factoring o en el leasing. También se considera financiación externa a las aportaciones de los socios. Sin embargo, estas no suponen una deuda para una empresa porque no deben ser devueltas. Claro. La financiación externa o la autofinanciación viene a ser en la externa son los préstamos que nosotros podemos tener con las empresas financieras, con las empresas comerciales. Y la autofinanciación viene a ser las aportaciones de socios, ¿no? Tipo de fuente de financiación. A la hora de hablar de fuentes de financiación internas y externas, encontraremos la siguiente clasificación según su procedencia. Fuente de financiación interna, ¿no? Tenemos los beneficios no distribuidos de la empresa que pueden dedicarse a la ampliación de capital, provisiones para cubrir posibles pérdidas en el futuro, amortizaciones que son fondos que se emplean para evitar que la empresa quede descapitalizada debido al envejecimiento y pérdida del valor de sus activos, ¿no? Las financiaciones internas son, como les decía, antes de la repartición de utilidades, provisiones, amortizaciones, para que la empresa no quede sin capital, ¿no? Las fuentes de financiación externas tenemos los préstamos, donde se firma un contrato con una persona física, jurídica o una sociedad para obtener un dinero que deberá ser devuelto en un plazo determinado de tiempo y a un tipo de interés. Hablaremos de préstamos a corto plazo si la cantidad prestada debe devolverse en menos de un año. Ya hemos hablado mucho que para que un financiamiento sea correcto siempre tiene que ser menor a un año. Las líneas de crédito es otro tipo de fuente de financiación. Los leasing, que es el contrato por el cual una empresa cede a otra el uso de un bien a cambio del pago de unas cuotas de alquiler periódicas durante un determinado tiempo. Al término del contrato, el usuario del bien o el arrendatario dispondrá de una opción de compra sobre el bien. Es una fuente de financiación a largo plazo. A ver, chicos, vamos a dejarlo ahí. Te voy a mandar el link. Nayeli, ¿te puedo mandar a ti el link para que se lo mandes a tus compañeros? Porque creo que no está Daniela. ¿Ya? Ya, profesor. Ya.